Hola, estamos aquí en un nuevo Publi Debate, como todos los jueves, pero esta vez un poco más temprano. Esta vez vamos a hablar sobre violencia de género y están dos mujeres muy exitosas en lo que hacen, decidieron apostarle a la política. Tengo entendido que esta fue incluso su primera apuesta por el campo, por lo electoral, y ya nos van a hablar un poco de esto. Aquí a mi lado tengo a Camila Manzanares, ella es edilesa de Teusaquillo y por el Partido Verde, ¿verdad? Por nuestro partido Alianza Verde. Bueno, y aquí está también la representante de la Cámara por Bogotá, Ángela María Robledo. Muchas gracias también por estar acá, Ángela María. Bueno, gracias Mafe y a Camila, un gusto estar aquí, bueno, y a quienes están siguiendo este programa. Gracias por el espacio, muy importante. También es de la Alianza Verde, por eso no quiere decir pues que aquí estamos haciendo algún tipo de promoción a la Alianza Verde. Lo que pasa es que son dos mujeres que evidentemente conocen mucho de lo que puede llegar a ser la violencia en un espacio político y ya conoceremos un poco de esto. Cuéntenos entonces, ¿esta es la primera vez que le apuestas a la política? Pues ya van 2 periodos, este es tu primer Las periodo. feministas hacemos política Todo desde el la tiempo. casa, claro, porque lo privado es político. Así es, Porque el primer escenario de democracia o sometimiento es la casa. así es. Entonces, política hago desde que estaba en mi casa protestando porque si Estas de había las mías, la diferencias política de o las mías. no en los permisos de mis hermanos y eso que me precio de haber estado en una familia absolutamente libertaria, con una madre que sin ser feminista actuaba como feminista. ¿Bogotana, tu familia? No, manizaleña, yo soy caldense, pero la primera vez que hice ejercicio electoral fue con Antanas Mocus a la segunda alcaldía, en una lista al Consejo de Bogotá, muy interesante porque era una lista con alternancia. Entonces era un hombre, Efraín García, y la segunda era Ángela O sea, María como, Robledo. como la famosa La lista cremallera. cremallera, claro, imagínate, eso fue hace muchísimos años. Innovando. En el 2000, sí, en el 1999, innovando como todas las cosas que hacía Antanas. En esa oportunidad ganó Efraín García y yo diría que fue mi primera experiencia de violencia de género en ese momento. Entonces, ya la segunda es esta, mi segundo periodo legislativo, pero también con experiencias muy, muy, muy difíciles dentro de antes Partido Verde, hoy Alianza Verde. Ya vamos a hablar un poco de esas experiencias, además emblemáticas. Bueno, Camila, ¿cómo fue tu paso? ¿Cómo llegaste a la política? Mafe, primero gracias, un gusto estar acá compartiendo hoy con quienes nos ven, pues acá en el Congreso con nuestra representante. Sí, hoy estamos además, la novedad es que vamos más temprano y estamos desde la oficina de Ángela María Robledo, desde el Congreso. Perfecto, y aquí está nuestra Bogotá, Aquí está nuestra georreferenciada. Bogotá, queremos. ¿Qué te cuento? También pienso lo mismo que Ángela María. Yo creo que la política, el ejercicio del poder está todo el tiempo y que es la vida cotidiana justamente el lugar en el que podemos generar transformaciones y así es nuestro lugar de resistencia y es también el lugar, la vida cotidiana en el que podemos llevar todo el discurso, es decir, todos los a la práctica y que es desde ahí que nosotras pues todo puede ser y las mujeres en este caso particular pues es que podemos empezar a generar unos diálogos diferentes, unas conversaciones también en la ciudad. Y el tema electoral pues empieza para mí hace más o menos 2 años y medio, 3. Era voluntaria, empecé como con un tema de servicio, siendo voluntaria de diferentes ¿Luchas, causas? Sí, era más como con el tema de los niños. ¿Partidistas o cero? Cero partidistas, era un tema de servicio, de servicio, de voluntariado, pues. Sí. Y luego el servicio voluntario me llevó al activismo por diferentes causas, por las mujeres, por los animales, como con un grupo de amigos también a generar unas iniciativas en la calle, en procesos de comunidad. Y son mis amigos y mis amigas las que me dicen, bueno, lánzate, sé edilesa. Me molestan y me dicen, la edilesa. La edilesa. Y asumo el reto, creo, y bueno, a Dios gracias, alcanzamos una curul desde la Alianza Verde. Qué interesante. Yo
He venido investigando cada vez más esto porque digamos que normalizamos, tanto en el lenguaje como en el comportamiento diario, normalizamos muchas de esas acciones que a la larga lo que vienen haciendo es como profundizando ciertos estereotipos machistas, sexistas y demás. Hay muchos tipos de violencia. Hay algunos que dicen que hay por lo menos 7 tipos de violencia: física, sexual, psicológica, económica, hasta vicaria, que para mí fue un término nuevo y tiene que ver con que además la sufren mucho también los hombres y tiene que ver con ese chantaje con los hijos, ¿no? Yo estaba pensando en algo y es, a las mujeres se nos violenta en diferentes escenarios, en el escolar, en el familiar y en el laboral. Ustedes que ya tienen una curul, tanto en las juntas de acción comunal, que es donde están los ediles representándonos, administradores, juntas de acción administradoras locales, juntas administradoras locales, las JAL. Y desde el Congreso de la República, que además hay una cifra alarmante, ¿no? En ese sentido, apenas no alcanza a ser ni el 20% del total de congresistas las mujeres. Entonces, ustedes desde ahí, desde donde están, cuéntenme cuál es esa diferencia entre tener, ustedes no tienen un contrato laboral, es decir, esto no sería violencia laboral, esto sería violencia política. Cuéntenos ustedes desde somos servidoras públicas. Servidoras Somos servidoras públicas, un congresista, una edilesa, una concejala, somos servidoras públicas, esa es nuestra condición. Y claro, y en función de eso hay un reconocimiento económico, pero la tarea fundamental y la investidura fundamental es ser servidora pública en cualquiera de los lugares, digamos. Este es un espacio también que he considerado es importante porque además de ser en un espacio digital donde no estamos en un medio tradicional, también puede ser un espacio pedagógico. Entonces, que podamos entender, por ejemplo, estas diferencias es fundamental. Yo diría entonces, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que entonces podríamos agregar otro tipo de violencia, porque como ustedes no tienen un contrato laboral, pero ejercemos la política de una manera profesional, viene siendo, y ejercemos, digo porque yo soy activista política y considero que desde ahí también he sido víctima, digamos, de violencia. Podríamos decir que entonces también hay violencia política, que es de lo que vamos a hablar en este momento. Es que ya está reconocida, es una de las formas de violencia política, es una de las formas de violencia contra las mujeres, y está, digamos, dentro de un aparato, digamos, sistémico más amplio, que es todo lo que significa una cultura patriarcal. O sea, todas esas lecturas que tú haces de formas de violencia son, a la hora de la verdad, las prácticas de la cultura patriarcal, que lo que buscan es, digamos, someter, dominar, poner a otros en representación. Entonces, incluso en la ley 1257 de este Congreso, emitido por este Congreso, está reconocido, Mafe, la violencia política como una de las formas de violencia contra las mujeres. Ángela, quiero agregar algo, y es una violencia política que además pues tiene un componente o es histórico, desde hace 5000 años, cuando las mujeres las vendían, por ejemplo, y se viene construyendo una historia solo hasta 60 años, entonces como por ponerle ese matiz histórico que claramente tiene raíz en esa cultura patriarcal que genera unas estructuras de poder desiguales, donde a veces también en esa estructura vertical pues se ven perjudicados los hombres, porque es el aparato lo que está fallando. Y pienso que parte de que las mujeres hagamos parte de esta política partidista electoral democrática, pues debe ser generar una ruptura en esa estructura para que realmente podamos encontrarnos horizontales, porque pasa que llegamos y muchas veces también las mujeres ocupamos estos espacios, lo que veníamos hablando antes de estar en vivo, para replicar ese poder patriarcal, y entonces no estaríamos como generando esa transformación a partir del lenguaje o de todo lo que es el poder. Antes de continuar, me gustaría mucho que ustedes compartieran cuál es esa, digamos, de manera conceptual, cuál es, por ejemplo, la diferencia entre el machismo y el sexismo, para que podamos entrar un poco más a profundizar cómo lo han vivido ustedes desde sus escenarios. ¿Quién de ustedes dos me quiere hablar como de esa diferencia? ¿Qué es machismo y qué es sexismo? A mí me parece que eso son formas de expresión. Hijas del patriarcado. Sí, que me parece que no, yo no hago ese tipo de diferencias, no me parece, porque a la hora de la verdad las prácticas machistas vienen atadas a ejercicios de poder que están sustentados también en quiénes eran los ciudadanos
hace un siglo. Sí. Pues los ciudadanos en el mundo entero eran los hombres propietarios, Así blancos, y claro, sobre esa diferencia que se quiso naturalizar, entonces se montaron estas prácticas, digamos, machistas, porque es que a la hora de la verdad en el sexismo también hay una diferencia de poder y de reconocimiento entre hombres y mujeres. Entonces, yo sí creo que es un elemento estructural de patriarcado, que no solo toca, por supuesto, lo político, también toca lo económico, también Así toca es, lo social, patrimonial. pero como cualquier estructura tiene sus fisuras, ¿sí? Y como cualquier escenario, y en eso yo soy absolutamente Foucaultiana, aquí hay una malla de poderes, y es desde los micropoderes, que muchas veces encarnamos muchas mujeres, y estoy de acuerdo con lo que dice Camila, Así no es. solo, no Viene de todas los las hombres. mujeres, Sí. hay hombres que ejercen ese micropoder de una manera supremamente distinta, y hay mujeres que llegan a estos lugares a repetir las prácticas de sometimiento. Entonces son esos micropoderes los que van horadando, los que van fisurando, y es por ahí por donde nos vamos colando Metiéndonos el otros- ejercicio donde demostramos que sí se puede hacer un ejercicio de práctica distinta. Entonces no es solo un asunto de víctimas, yo sí creo que aquí hay un reconocimiento, es que en medio de toda esta dificultad hemos transitado a lugares de micropoder y de mesopoder, donde podemos contribuir a transformar esas relaciones de dominio y esas relaciones de sometimiento, porque en el fondo es lo que Es sometimiento. mucho de lo que quieren hacer desde incluso nuestros partidos es un ejercicio a veces muy sutil, pero son prácticas de sometimiento. Así es, ¿tú qué opinas sobre eso? Yo pienso también, estamos muy Por eso la- Mafe en decía la que no era misma tanto un línea, debate. Sí, sí, ya en les la voy a misma decir porque línea, esto no es un debate. Y estamos muy en la misma línea. De hecho, mi filósofo favorito es Foucault, y pienso, y me parece Me hermoso encanta cuando él Foucault decía, pues parafraseando, por supuesto, que la red se puede cambiar solamente con que una persona ejerza realmente su poder. Ahí ya empiezan a generarse otras dinámicas. Pero a propósito del sexismo y el machismo, Pero yo siempre veo- las relaciones, siempre el poder son relaciones. son No es un relaciones, hecho es una individual. relación, es Porque una Foucault relación, también ya te es la un cambia. crítico del capitalismo, Claro. de las formas de pararse. De sobre hecho, el para machismo, él es una individualismo. relación, y si yo asumir mi poder, digamos, mi lugar, pues genera mi cuerpo finalmente. Es lo que genera otro tipo de relaciones y se van cambiando. Sobre A el machismo y propósito el del sexismo. sexismo y el machismo, para mí los dos son hijos del patriarcado. Uno puede ser, el sexismo podría ser consecuencia del machismo, o los dos estar pero se desprenden los dos, como pasa con el clasismo, con el racismo, y desde el punto de vista, por ejemplo, de la defensa de la lucha de los animales, con el especismo, que simplemente el patriarcado pues nos pone en una competencia al querer como fragmentarnos y Especismo. generar unas diferencias. Entonces también pienso que son producto del mismo, son dispositivos del poder para... Antes de contarles por qué esto no es un debate, yo quiero hacer referencia a algo que dijiste, Ángela María, porque dijiste hace 100 años la ciudadanía, los ciudadanos o quienes manejaban el mundo, dominaban el mundo, eran solamente los hombres. Y los hombres eran los encargados del patrimonio. Los eran hombres los dueños, propietarios y blancos. Nadie Pero te más voy a podía contar una votar. cosa, y esto es un dato que todos deberíamos conocer, y es que en la actualidad, en pleno siglo XXI, en la ruralidad, la titulación de las tierras todavía por tradición se le da al hombre. Es decir, si uno no tiene hombre, ¿a quién le van a dar la titularidad de las tierras? Es decir, las mujeres rurales, todavía, que esa también es una violencia muy compleja porque evidentemente es muchísimo más, o sea, si acá en las ciudades donde estamos, de alguna manera tenemos acceso a más oportunidades, tenemos muchas más privilegios, si se quiere llamar de algún modo, imagínense lo que pasa en el campo. Y en términos de titularidad de tierra es complejo. Entonces eso era como un datico. ¿Por qué esto no es un debate? Esto se llama el publidebate, pero creo yo, y de acá podemos también, que ahorita tú diste un apunte muy bueno cuando hablábamos fuera de cámaras, es, yo no creo que los derechos sean de debate. Obviamente que hay gente que nos puede estar haciendo debate allá, ahora vamos a leer algunos comentarios, ojalá participen, pero este es un tema que tiene que ver con mucha pedagogía, necesitamos ser cada vez más críticos sobre lo que está pasando. La violencia de género es algo, obviamente hay violencia contra los hombres,
Obviamente hay violencia contra los hombres, pero la magnitud y las proporciones de la violencia contra la mujer en todos los escenarios es absurda. Entonces yo las quise invitar acá, sobre todo para que hablemos, para que este sea un escenario pedagógico y vean sus experiencias, que son bastante interesantes, por no decirlo traumáticas, porque yo sé que ustedes no se dejan traumatizar por nada de eso, sino que les das más fuerzas, como debe ser. Entonces, ¿qué opinas de eso? O sea, porque hay gente que nos estabas hablando un poco sobre los conservadores, sobre si hay debate sobre los derechos de las mujeres en el siglo XXI, o sea, todavía nos están debatiendo si podemos o no podemos tener derechos. Bueno, porque es que esto atado también a una sociedad tan tradicional, tan conservadora como es la sociedad colombiana. O sea, aquí hay unos personajes que en la política han encarnado ese dogmatismo, casi unas prácticas fascistas, pero es una cultura que ha sido absolutamente dogmática, conservadora, y entonces el asunto de la transformación también, ¿no? claro, atado una religión que también lo que ha hecho es desde el púlpito preceptos, mandatos para las mujeres, en especial para las mujeres frente a toda esa naturalización y esa sacralización del rol de las mujeres, sobre todo como madres. Entonces, yo sí creo que digamos, el reto es cómo ir haciendo esas transformaciones, porque si bien, Mafe, tú traes lo que ocurre con las mujeres en el tema de la titularidad de la tierra, que es un hecho pues absolutamente, con un trabajo que estamos haciendo ahora nosotros de reconocimiento de la economía del cuidado, porque es que eso empieza también en esta división de lo público, es donde el gran proveedor es el hombre, o sea, lo que trajo la revolución industrial en este país, o sea, el escenario del hogar es el de la reproducción, el mundo de lo público es el de la producción, y eso tiene que ver con todo este asunto de lo que nos estamos moviendo. Entonces, yo sí creo que ir rompiendo eso. Fíjate que ahora hay un avance, ojalá a raíz del acuerdo de paz, de buscar que esa economía del cuidado, o sea, eso que hacen las mujeres campesinas de cuidar, del pan coger, sea reconocido como un aporte económico, claro, y que sobre eso se monte el espacio de titularidad de la tierra. Estas son cosas pequeñas transformaciones, pero que nos pueden mostrar. Entonces, es grotesco lo que ocurre con la mujer rural. Aquí el asunto es más sutil, sí, pero las prácticas de violencia en los distintos campos hacia las mujeres están ahí presentes, y creo que es el gran reto. Eso es como nuestra gran revolución ahora. Es verdad, cuando tú hablas de algo sutil, bueno, yo les traía este libro justamente, aunque démosle un minutico de pronto a Karen, que nos está ayudando detrás, porque nos está saliendo esto al revés. Pero debe haber algo técnico raro ahí, vamos a ver qué pasa. Sin embargo, obviamente se está oyendo todo, y aquí hay unos, y aquí hay ya... Bueno, pues nosotros ponemos el mundo al revés. Esta imagínense, esta es otra forma de ver. Hasta eso hacemos. Imagínense. Entonces, mientras tanto les voy a ir contando. Si quieres, Karen, o le va a tocar como agarrarlo y darle la vuelta. Es muy raro porque normalmente tú lo pones y él solo, o sea, Facebook solo te lo voltea. ¿Ya? No los voltea. No, yo creo que te va a tocar quitar el celular y... ¿Ya? ¿Sí? Sí. No, sácalo y lo pones en... Yo creo que es lo que va a tocar hacer. O sea, voltearlo así. Bueno, estamos poniendo el mundo patas arriba. Patas arriba, bastante simbólico. Claro. Sí, ahí sí se volteó. Es que ellos como que en Facebook han venido haciendo unos cambios para que siempre se use el celular así. Lo cual es un poco difícil porque... No, pues claro, por el escenario. Sí, claro, por el escenario. Se reduce. No, es que el apaisado es importantísimo, ¿cierto? Así En las es. transmisiones. Sí, lo cambiaron completamente. Karen, y un poquito más arriba, que se ve como mucha mesa, exacto. Y evidentemente los trípodes no están hechos para un celular, así, están hechos para ponerlos así. Ahí estamos mejor, eso. Se nos va a cansar Karen ahí con el bracito. Bueno, entonces hablábamos de algo muy interesante, y es eso que está como oculto, ¿no? La violencia muchas veces está oculto. Ya les venía diciendo yo que normalizamos cosas, incluso nosotras,
y ya les voy a hablar de un sondeo que hice en Twitter bien interesante, pero les quiero hablar de este libro que se llama Campañas electorales para mujeres, retos y tendencias. Se llama Luciana Panque quien escribió este libro y es una experta en campañas electorales, pero además hizo su postdoctorado estudiando a 15 mujeres. Habló con 15 mujeres desde expresidentes de América Latina, pasando por congresistas, por diferentes mujeres que están en el campo de la política. Y bueno, ella saca unas conclusiones bien interesantes. Obviamente nos falta muchísimo camino, pero además ella dice que hay una violencia simbólica. Y nos habla de por qué en la política a nosotras nos están mirando. Por ejemplo, ella dice que violencia simbólica son hechos como no dejarnos hablar, callarnos, por decir ejemplo, cómo nos vestimos, cómo nos vestimos, o sea, iba a decir analizar más exactamente cómo como nos vestimos analizar más que lo decimos. que decimos. Sí. Entonces, a partir de esto que les estoy comentando, quiero leerles un sondeo y ustedes, por favor, me van a decir qué opinan del sondeo, pero además ya quiero que entremos como a sus experiencias muy particulares, que hablemos como cómo se ha visto esa violencia simbólica en sus experiencias. Miren, por acá yo tengo lo siguiente, entre comillas, puse. Muy a menudo las mujeres se sienten obligadas a reír por bromas o comentarios machistas, porque si no lo hacen darán la impresión de ser solemnes o malhumoradas, pero cuando lo hacen se vuelven cómplices y ratifican los estereotipos del machismo. ¿Está de acuerdo? Entonces votaron 449 personas, esto es un sondeo en Twitter, en mi Twitter, @mafecarrascal, y dice 55% dice que sí. O sea que a la larga somos cómplices cuando nos reímos de un chiste como esos. Y el 45% dice que no, de 449 votos, repito. Entonces, ahí está también reflejada la violencia, ¿no? Entonces, cuéntenos porque, a ver, yo quiero que Camila nos cuente de esas experiencias. ¿Quién es Luis Carlos Vargas? Ponle cara a esta chica. No, pues más allá de las personas como tal, de dar nombres y todo. ¿Tienes No, un esta- pinche tirano? Esta Como sí, dirían por ahí. porque hubo una audiencia y una denuncia. Hay una audiencia que no es exactamente a él. Ok. Digamos Y que... yo recuerdo, con Marcela Clavijo la compartió. Claro que sí. La violencia es sistemática, reiterada. Pienso que sí tiene que ver con dos cosas. Uno, este tema que las mujeres pues siempre habíamos estado en lo privado y cuando uno sale y habla entonces o pues nos quieren callar de alguna manera y justamente es porque si no estamos reproduciendo esas estructuras que ya hablamos pues entramos a desequilibrar un orden de poder Una piedra en el que zapato. además tiene una apuesta también desde el lenguaje, de la forma en la que nos comunicamos y nos narramos. Voy a hacer un paréntesis chiquito, si algo a mí me ha marcado toda la vida, pensar que no teníamos la posibilidad de acceder a la lectura ni a la escritura. Entonces estamos narrándonos y escribimos nuestra historia a partir de unos relatos que no son nuestra lengua o no es de nuestra narrativa, de nuestras palabras, y que estamos en esta búsqueda todavía. Empezamos a hacer como una serie, pues estamos construyendo todavía porque estamos viendo el mundo todavía como nos lo contaron sin que nosotros estuviéramos participando. Entonces todo este tema histórico que insisto pues genera que no hablen las brujas, las locas, y en el contexto de la JAL pues hemos asumido la Alianza Verde unas posturas críticas frente a la administración local y eso generó malestar. Empieza en mi caso cuando cuestiono la forma en la que se eterna la mujer para ser escogida como alcaldesa o alcalde local. Hoy justamente lo posteaba en mi página porque la mujer tenía solamente un voto y había un candidato que tenía 2 votos. En mi concepto, estar en una terna implica tener los 3 primeros puestos, tener la mayoría de votación. Entonces las mujeres teníamos un voto y ella la suben y quitan a la persona y para mí simplemente no está bien porque la ley de cuotas no busca darnos las migajas de la democracia, no busca hacer un relleno para el sistema. No puede ser que después de tantas luchas, de tanta gente involucrada, pues entremos a un escenario de poder local para volver a ser objeto
de las mayorías, no, entonces ella me lo ponía en otro escenario como, oye, llego a la universidad y aprendo a escribirme poniendo 5, yo llego como, oye, soy mujer, ponme 3. Tampoco queremos el residuo de la academia porque somos capaces. Y ahí marcan los hombres, ni aplastar. Y ahí se genera también, por ejemplo, un tema de partidos, porque el partido que terna a las mujeres con un solo voto del Centro Democrático, entonces también uno puede entrar en una discusión de por qué un voto del centro tiene mayor valor que de los otros dos partidos. Yo voté por un hombre en esa ocasión, que también pienso que es una de las violencias, porque a veces nos presionan a que votemos por mujeres y digo, pues ¿y por qué sí? Pero los hombres han tenido toda la vida las libertades de votar como quieran, porque quieran, y ahora entonces también por las mujeres. Pienso que también hace parte de voto por una persona que represente los valores matrísticos, si uno lo podría decir desde otro punto frente a los patriarcales. Y entonces sucede así y digo, no me parece que las mujeres tenemos las posibilidades de alcanzar las mayorías democráticas. Es justamente el espíritu de la ley de cuotas, pues generar hacer que otros voten por las mujeres, sí. no ponernos como un caprichito en una terna. Y ahí empezó un tema sistemático de usted no sabe, usted está loca, por favor sea sensata, en los debates. Y a tu compañera también. Ella en ese momento no me acompañó en esa primera lucha, ahora estamos compartiendo otras. Me decían, sea sensata, yo decía, pues que hubiera sido de las mujeres sensatas que pensaban que no podíamos escribir, y que hubiera sido sin una Ofelia que dijo vayan y voten. Entonces yo les decía, pues prefiero, si para ustedes esto es insensatez y es van porque a llamar voy por el camino correcto, pues qué bien, porque gracias a mujeres insensatas, que en otro siglo las quemaban por insensatas, pues podemos estar, tú estás ocupando, le decía a las mujeres que estaban apoyando, tú gracias a una mujer insensata hoy estás en esta hablando. Yo se entabló como un tema de tutela, perdí en primera y en segunda instancia, porque también se estaba viendo, era como el procedimiento de cumplió con la circular, se entrevistaron los candidatos, pero yo me refería exactamente, era que las mujeres podemos estar. En ese momento en la JAL, vean cómo son las cosas, que para mí fue sumamente violento. Decían las mujeres, es que la única manera para que las mujeres puedan estar en una terna es con un solo voto. El alcalde que fue electo, sale hoy, está investigado por unos temas de presunta corrupción, y volvemos a hacer una terna que se va esta vez con 2 mujeres. El tiempo se encarga de desmentir que sí podemos. Esta vez no tuvimos solamente un voto para estar en una terna, sino que ocupamos 2 lugares dentro de esa terna, que es la intención de la ley de cuotas. Además, no es mínimo una mujer, no, porque solamente una mujer mínimo. Pueden ser 2 mujeres o podríamos ser 3 mujeres, limitando entonces, y ahí empezaron los temas, han sido... pues ayer que estaba en audiencia pública, algo que uno como que lee desde otro lado es, ellos se refieren, los ediles que estaban en audiencia pública por las denuncias que habíamos interpuesto con la iglesia Marta Triana, el honorable edil fulano de tal y la señorita Manzanares. Todo el tiempo se genera desde el lenguaje, en las mismas sesiones, edil fulano de tal. Y Camila, por favor, yo digo, porque soy mujer, porque soy pequeña también, o me dicen, usted es una pobre niña que está jugando a ser edil, porque estamos ejerciendo una voz que hace eco y que les hace ruido en sus decirnos niña a todas las edades es como una forma también de degradarnos, ¿no? Como es del lenguaje. No porque ser niño esté mal, no porque las niñas no tengan derechos, absolutamente nada, pero lo que sí buscan, obviamente, es otra etapa de la vida y otra etapa donde estamos, ser mujer es otra diferente a ser niña, pero lo que buscan es degradar tanto lo que somos como lo que hacemos. A ti, Ángela María, me acuerdo mucho, en septiembre del 2015 hubo un suceso que me llamó mucho la atención, porque se estaba hablando justamente de un tema de Venezuela y tenía que ver con un veto a la ministra Holguín, la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela. Y en ese momento, cuando tú haces la defensa, es decir, en contra de eso que se estaba proponiendo en el Congreso,
viene una persona, obviamente vehemente como eres tú, con el carácter que tienes tú, y viene un representante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, y te dice literalmente, es que acá no estamos en una galería. Para quienes no saben, una galería es una plaza de mercado, ¿no? Y te trata de loca, y eso fue bastante, digamos, que generó mucha conmoción. Y me gustaría que nos contaras un poco de esto, cómo lo viviste desde tu curul, ¿no? Encontrar que una persona puede violentarte de esa manera, y cuéntanos algo más sobre eso. No, pues creo que ese es un hombre que encarna totalmente la cultura patriarcal, el machismo, el fascismo, me parece, o sea, no es nada distinto a eso. No hay que esperar nada distinto de un personaje como ese señor. Yo creo que eso fue un insulto, fue una cosa muy dura y una reacción muy fuerte de apoyo de mucha gente, pues no solo por lo que yo estaba diciendo, sino por lo que yo he trabajado y he hecho. Entonces, quizá lo más complejo es que ese señor sigue desde su escenario con otras voces del Centro Democrático, como pues insinuando de manera directa, muchas veces de manera directa, que yo, por mi apoyo al proceso de paz, yo soy guerrillera, yo soy terrorista, y la última vez pues ya eso yo creo que eso tiene algo que ver con esa amenaza de esta semana. Entonces, de las águilas negras, ¿no? Sí, que llegó el correo y digamos que claro, eso produce como una conmoción y produce indignación, pero también he entendido que uno no se puede enganchar en esas cosas, ¿sí? que hay algo más moviéndose ahí, y que hay que entenderlo, para uno no engancharse en ese momento. Yo sí le he puesto un límite, yo dije, si a mí me pasa algo, pues yo lo responsabilizo a usted y a toda esa bancada del Centro Democrático, que cada que pueden. Yo creo que me atacan a Ángela María, pero atacan a un rol, a una tarea que yo estoy cumpliendo, copresidenta de la Comisión de Paz, haber creído en este proceso de paz desde que empezó, y haber molestado y haber llevado además argumentos, porque pues siempre pienso, también yo vengo de la academia y eso molesta que uno presente argumentos y todo eso. Pero yo creo que es parte de lo que las mujeres tenemos que trabajar cuando llegamos al mundo de la política representativa, y es como todo este mundo de las emociones, ¿sí? Se nos acusa de que somos emocionales, histéricas. Pienso que, por ejemplo, una cosa que está ocurriendo ahora con Claudia López, hay cosas, digamos, de Claudia que están buscando ponerla en la mujer, o sea, están trivializando el rol de Claudia. Es la mujer gritona, es la mujer histérica, es la mujer que no tiene argumentos, como una manera de minimizar una denuncia que está haciendo. Fíjate que ya veía hoy en un análisis que se hacía de unos resultados que salieron de una encuesta, no, pues es que eso le está pasando a esta señora o a Claudia por eso. Entonces creo que hay que entender que va más allá de nosotras mismas, que no es un hecho personal, que es una práctica política, y que parte de lo que tenemos que hacer, y ahora que tú dices que quieres trabajar con mujeres para el proceso electoral y para su llegada a estos escenarios, es ese mundo de las emociones. Nosotras cómo lo vamos a trabajar, porque es que la política son emociones, son intereses y son argumentos. Esa es una tríada fundamental que debe estar ahí en nuestras prácticas y sobre las cuales hay que trabajar. A mí también, o sea, a mí me han sacado de casillas y yo he dicho lo que he dicho, pero cuando tengo un espacio como para devolverme sobre lo que ocurrió, digo, estas son cosas que tenemos que aprender a manejar las mujeres. Para no dejarnos llevar. Claro, y sin renunciar a las emociones. Ni a decir las cosas. Claro. Pero sí es evidente que, aunque las tenemos que manejar, cuando uno pone, digamos, en el mismo escenario, cuando un hombre alza la voz de la misma manera o dice incluso lo mismo a una mujer, que es como cuando comparamos los oficios y los salarios, que son así.
Claro. Es igual a 20% como... de diferencia frente al mismo Claro. trabajo y más formación. Exactamente, Claro. pero frente a cómo lo ve la sociedad y lo que dicen después de haber dicho lo mismo y en el mismo tono, evidentemente del hombre no dicen que es un loco, del hombre no dicen que es un placero, del hombre no dicen, así como cuando hablábamos de la vestimenta, ¿no? Placer. A nadie se le está viendo, por ejemplo, con nosotros también se meten mucho con nuestras relaciones sentimentales, con nuestra pareja, nosotras no somos la representante, la edilesa, si tuviéramos si cada una tiene su pareja, entonces la esposa de, o no, Claro. y entonces, por ejemplo, hace poco vi una noticia que decía como la esposa de un coronel, o sea, es la esposa del coronel o es tal persona, y por azar, porque se encontró con esa persona y se casó, pero nosotros no somos per se, o sea, no somos absolutamente de nadie, ¿no? Como mujeres. En ese orden de ideas me gustaría saber ustedes cada una, porque sé que han jugado un papel no solamente tú nos decías hace un momento, como empezamos esta lucha, yo la empecé antes y ya a la eterna vamos dos mujeres. Eso, por ejemplo, es un logro Claro. de resistencia, ¿no? Porque otra sale corriendo, que es lo que yo les decía hace un momento, esto puede ser traumático para cualquier persona. Claro. Yo creo que también por eso muchas mujeres no se atreven. Dicen, como dice Luciana Panqui, dice, la política es un universo de hombres. Ha sido un universo de hombres. Cuando llegan y se enfrentan a esto, mujeres salen corriendo, me van a maltratar, se meten con mi familia, se le meten a uno con Pero hay todo. que recordar que todo infierno tiene su paraíso, como Así dice es. Carlos Fuentes. Así O sea, es. esto es durísimo. Así es. Pero Y yo tiene me un lado imagino- fascinante. Y a eso voy, fascinante. porque yo creo que ustedes deben tener muchas satisfacciones de esa lucha y de haber sacrificado tanto de sus vidas personales, de su dignidad, incluso como mujeres. Debe haber una satisfacción desde lo que han hecho en sus escenarios. A mí me gustaría saber esos logros, tú ya nos contaste el de la terna, por ejemplo, después de ver eso, ¿has trabajado en términos de igualdad de oportunidades para las mujeres? ¿Qué has hecho desde la JAL? Y Ángela María también nos vas a contar un poco. Pues yo vuelvo como empezamos con el debate, y es en la vida cotidiana, en cada acción uno está generando, siempre se están buscando la forma en la que hablamos con los demás, se está apostando a que haya equidad, a que se reduzcan, generando alianzas con las otras mujeres, que pienso que es fundamental. Dentro de la JAL pues se pone un discurso, una apuesta política, partidista, pero que también se defiende desde el hecho de ser una mujer en un escenario, procurando siempre no caer en esas réplicas, y cuesta. A veces digo, miren, cumpleaños el 24 de noviembre y me vi con mis amigos después de todo el año, que es como lo que más uno dice, carajo. ¿A qué hora se pierde ese ¿A qué museo? hora? Y empezaba a buscarlos de mi equipo, además, como de las personas que me han apoyado, que creen en mí, que le agradezco a los hombres que se apuestan van. por una mujer. Claro, las mujeres nos vamos uniendo, pero es chévere encontrar, por ejemplo, cuando los hombres dicen, sí, creo en ti, Sí. y qué debo hacer, y realmente generamos como Así un es. equilibrio y un equipo, y veía, y eran personas que yo siento ser que no las veía desde enero. Sí. Mi familia también, como vivo sola, y por ejemplo en el espacio de la JAL, Marta Triana también vive sola, entonces todo el tiempo son comentarios que parecen tan normales y tan naturales. Yo sí, gracias a Dios, llego a mi casa y tengo a mi familia y tengo a mis hijos, y digo, pues yo vivo sola y soy feliz, soy independiente. Es una tendencia cuando uno llega, ya me lo había peleado, y ahora que me siento, veo el cielo. Hay una frase muy bonita en el oeste pario, yo llego a mi casa cansada, tarde a veces, tengo que tener unos cuidados de peligro, porque entonces ser mujer también en la calle a las 11 de la noche Claro. es totalmente diferente que ser hombre en una calle a esa hora. Entonces llego y digo, qué carajos. Sí, quisiera ver a mis sobrinos, sí, quisiera estar aquí con mis amigos, con mi novio, lo que sea, que no tengo. Pero sí, Bueno, que valga la cuña. pero pienso que ese ha sido como el sacrificio. Pero cuando uno ve los resultados o ve que la gente está replicando cosas, dicen, se empiezan a cuidar entre unas y otros. Esos seguimientos son bonitos.
Los niños, viendo por ejemplo los niños del barrio, entonces que ya reciclan o reutilizan en el tema ambiental, digo, bueno, vale la pena, hay una misión. Sí. Y Tú sabes sentir que estamos Luciana en- Pan, que justamente haciendo todo esto, resulta que se encuentra con unos colegas que hacen campañas, consultores, y uno le dice, oye, ¿tú estás casada? Y ella le dice, no, ella no. Ah, no, mentiras, incluso le dijo que sí, es mentira, pero era para saber qué le iba a responder. Y le dijo, ay, tan raro, venezolano, porque eso Sí. está muy en Claro. nuestra cultura latinoamericana. Entonces le dijo, ay, tan raro, porque es que con razón, yo pensaba que no, porque como te gustan estos temas de mujeres y de género y eres feminista, eso debe ser porque te faltaba hombre, Sí, claro. ¿no? Que eso también es recurrente, ¿no? Le falta hombre. O por ejemplo, a mí hace un tiempo alguien me dijo que yo, ¿por qué criticaba tanto, no? Por las críticas en Twitter, el control que se hace desde las redes sociales, lo que se muestra. Que pobrecito mi novio. Yo, no, eso también hace parte de esa violencia del lenguaje. O sea, qué pena, yo no puedo criticar, no puedo ejercer un rol en la sociedad crítico como mujer, porque entonces son la histérica, la que no me aguanta ningún hombre, o como dicen por ahí, le falta macho. Terrible, ¿no? Entonces, y ahora sí, cuéntanos por favor. No, pues a ver qué digo yo, que yo no vuelvo al Congreso, eso ya es una decisión tomada desde el principio del año. Voy a apoyar a María José Pizarro, que es una mujer con una historia por contar, un ícono de la reconciliación y me parece maravilloso. ¿Qué creo yo que pude haber dejado, que va a quedar? Es, por un lado, yo peleé en el Congreso, luché en el Partido Verde porque hubiera un movimiento de mujeres contra viento y marea realmente. Y creo que el Partido Verde de alguna manera ya uno ve tiene entre los hoy partidos grupos, claro, y es de las poco a mujeres poco. más representativas que hay en este momento en la política están en el Partido Claro, Verde. Eso sí, pero poco a poco, no es- solo más allá de las figuras, más allá de ser estas edilesas o algunas concejalas Sí. o la gobernadora que hoy pasa por un momento difícil o las congresistas acá, pero más allá de eso, haber trabajado con un grupo que hoy está muy consolidado, el de las mujeres, el de las mujeres de la Alianza Verde, y eso me precio de haberlo empezado en un momento muy difícil en el partido, donde recuerdo hace 3 años, 4 años, teníamos todo organizado para hacer nuestro congreso en Cali y nos lo desbarataron 2 días antes porque no había la revolución al interior de las familias, ¿cierto? La práctica del cuidado, el reconocimiento de la práctica del cuidado, el que se revolucionen esos roles tradicionalmente masculinos, femeninos, hoy afortunadamente con estas nuevas identidades sexuales que entran y las nuevas construyen, masculinidades. y los gay y las lesbianas y los bisexuales que están hoy en día armando familias muy distintas y en términos muy distintos. Nosotros estamos trabajando aquí por el tema del cuidado, la ley de economía del cuidado, Ujú. que reconoce que, Más allá de la identidad. claro, que el de sector, género y que el sexual. sector de las prácticas de cuidado aporta 123 billones de pesos a la economía y que eso hay que transformarlo y revolucionarlo al interior de las familias y estamos ahora trabajando por el Sistema Nacional de Cuidado. ¿Todo eso para qué? Para que las mujeres en especial, una vez hayan revolucionado ese espacio privado, pues espacio doméstico mejor que privado, puedan llegar a estos escenarios. Y la gran apuesta y el gran trabajo y el granito de arena que estuvo ahí a pesar de que llegaba la marea y quería llevarse ese granito de arena, pero siempre estuvo ahí el haber apoyado de manera decisiva el proceso de paz ahora con la nueva fuerza alternativa revolucionaria y con el ELN y haber visibilizado o acompañado las miles y miles de mujeres que hoy transforman el territorio en la Colombia profunda. Yo diría que esos son como un legado que queda para que ahorita, me encanta que sean mujeres jóvenes, la política hay que renovarla, no solo en términos de mayor presencia de las mujeres, sino de generaciones, de Así personas es. más jóvenes, porque esto es Por un eso verdadero creo- anfiteatro, este congreso. Es admirable Es que tú una hayas tomado cosa- una decisión como decir, bueno, ya fueron 2. 8 años Ya es fueron 8 suficiente y me voy a años. la academia, Eso eso es sí lo tengo admirable, claro.
porque en Regreso a la definitiva academia. debe haber como, de alguna manera puede haber una retroalimentación, tú ya sabes lo que es legislar, lo que estar acá, dando Claro. luchas, dejando algo y regresar a la academia y ojalá cada vez haya más esa relación y sobre todo que sean conscientes los políticos de que hay un tiempo para todo. Se acabó tu tiempo acá, Sí. pero estás apoyando otras personas Sí. que pueden venir a hacerlo bien acá. Sí, no, pues aquí uno ver a Gerlain echado Exacto, más de 40 años. Pues Gerlain es como el ícono, ¿no? Sí. Pero como Gerlain hay otros, aquí hay una cantidad de muertos en vida Sí, tremendo. impresionante y yo sí creo que es el tiempo de las mujeres y es el tiempo de los jóvenes, pero que se lo tomen en serio. Y de jóvenes que hagan de la política una práctica innovadora, porque aquí Así yo he es. visto No, replican. jóvenes envejecidos, Exacto. jóvenes con prácticas. Replicando las prácticas. Sí, claro. Yo sí les voy a decir algo que yo creo que también es un hito de ustedes y es inspirar a otras. Eso que ustedes están haciendo y por ejemplo ver a Ángela María, ¿no? desde el Congreso con esa vehemencia, no dejándose amilanar por lo que pasa, verte a ti, que tú eres una, digamos, en lo electoral y en estas entidades, eres nueva, ¿no? No en la política, sino en lo electoral. Verte a ti con esa fuerza, con esa berraquera y parándose firme ante él, es maravilloso y es inspirador. Maravilloso. Entonces creo que eso tiene que generar una satisfacción muy grande porque empoderar a otros a veces es incluso más importante que cualquier otra cosa que uno pueda hacer solo. Claro. ¿Sí? Mafe, y a veces más que empoderar es acompañar el Acompañar los empoderamiento, procesos. porque de verdad que yo he descubierto es que uno aquí a veces tiene que venir más a aprender que a enseñar, Y a ¿cierto? facilitar. Y a facilitar y a acompañar, y hay un poco de si se puede, y un reto ahora de estos liderazgos de mujeres jóvenes es el ejercicio del liderazgo colectivo. Esto no es fácil en este congreso. Yo he podido hacer tarea colectiva con 2 hombres, que son Alirio Uribe e Iván Cepeda. Al interior del partido fue muy difícil, fue supremamente difícil. Ha sido difícil y ojalá eso cambie, porque los liderazgos colectivos muestran que juntas somos más y que podemos lograr mucho más. Yo quiero agregar algo Sí, a lo dale. que tú estás diciendo y es como siempre es desde antaño pues nos han puesto en un lugar de competencia entre nosotras Sí, mismas. Entonces yo me acuerdo para Dos mujeres un camino, una novela mexicana que era el argumento siempre en todas, 2 mujeres por un chico. Ajá. Luego entonces una corona para 32, viene la ley de cuotas, lo hacen ver como si fuera un cupo para todas el las tope, mujeres. Peleense y a ver quién puede. ¿Cuál es? Realmente pienso que este sistema patriarcal, que ya hemos hablado de él, tiembla cuando 2 mujeres, al menos 2 mujeres están juntas. Y lo hablábamos con Marta, dice, no puede haber nada más fuerte que 2 mujeres aliadas, Imagínate si caminando fueran más de 2. con las diferencias que hay, porque es que unirnos y hacer alianzas no significa que tengamos unas mismas Exacto. apuestas, no, Claro. justamente estamos descubriendo el mundo desde lo que hablábamos, desde el lenguaje, pero estar juntas. Y por ejemplo, en todo el tema de denuncias, de liderazgos, pienso que lo que tú dices con los liderazgos colectivos hace parte de las apuestas de las mujeres, las apuestas de las mujeres en la política, en esta política, porque debe generarse llegamos a Y el decir arte, otra cosa, fíjate, es entonces debe entre ser cooperar y objetivo. competir, porque este es un escenario de reconocimiento. Y de todas maneras hay que saber que eso está ahí puesto. Así es. Y que parte de lo que haces es como esa visibilidad que necesitas. Estas redes para mí han sido absolutamente maravillosas. Yo era Así una es. académica que venía y pues, me acuerdo que Gilma Jiménez todo el tiempo me matoneaba casi porque me decía que eso era un discurso académico, no sé qué. Y eso que para ella era una debilidad terminó siendo Una para fortaleza. mí pues una fortaleza enorme. Y entonces, pero esos liderazgos colectivos hay que peleárselos y buscar ese equilibrio de cooperar y competir. Pero estoy de acuerdo contigo, es que hay que buscar, porque si entendemos que estamos juntas logramos muchas más cosas. A las mujeres nada nos lo han dado, los Así es. derechos se los Los hemos arrebatamos a esta conquistado. sociedad. Y justamente vamos a hablar de esos derechos conquistados. Uno, el más importante, para ya redondear y cerrar esta conversación, y es el que creo que nos abrió todos los demás derechos políticos, que fue el voto, ¿no?
En Colombia vamos a cumplir 60 años, se cumple mañana. Hay un evento del cual tú ya nos vas a hablar, Ángela María, para que nos invites, que es mañana. Pero mañana se cumplen 60 años de este derecho que no nos lo regalaron. Fue peleado y en el mundo ha sido peleado. Hay otros países del mundo donde hay el derecho al voto desde el siglo XIX. Nosotros venimos a tenerlo en el siglo XX, hace 60 años, pero evidentemente la abstención es muy alta todavía. Claro. Y entre las mujeres, en general lo es, pero entre las mujeres lo es aún más. El voto también representa, no solo que podemos elegir, sino que también podemos ser elegidas. Sí. Ahí es el problema del tema de las cuotas, que es algo importante, pero cómo se maneja. Y que sean mujeres las que están llegando ahí no significa necesariamente que sean capaces, y eso hay que saberlo, y eso hay que entenderlo, y hay que ser muy cuidadosos también con quién le entregamos el voto. Por eso tú decías, yo voté por un hombre en este momento, porque no consideraba que en ese momento era una mujer, pero sí hay muchas mujeres capaces. Entonces, Mujeres sí hay, claro. hay muchísimas mujeres. En la campaña que hicieron ahora para la JEP, el grupo de GEPAS, ¿sí? De Justicia, Cisma y Humanas, y fue maravilloso, mujeres sí hay. Entonces, pero documentando cifras, datos, y niveles educativos. Sí. Entonces, este es el evento. Aquí les vamos a dar un poquito del afiche. Y Ángela María, por favor, haznos la invitación. Bueno, pues ya hiciste la mejor introducción. Vamos a reflexionar sobre lo que ha significado ese voto de las mujeres, que les significó a ellas rupturas familiares. Recuerdo la de la familia Valencia, Guillermo León Valencia, que decía que las mujeres tenían que estar en la casa, y su hermana, que fue la primera ministra de Educación en este país y que se peleó, una de las que se peleó. No, y su nieta está aquí en el Congreso. Y su Paloma nieta, Valencia, ahora es pero esa sí es, bueno, pero no sé si sea eso es tema aparte, sí, yo sé. No, digo solo porque no se quedó en la casa. Pero claro, No se quedó en la casa, y si no hubiera sido por esa lucha de ella y de Esmeralda y de Ofelia, pues no hubieran podido estar. Claro. Pero es un espacio para reflexionar, porque como bien lo dices tú, eso está ahí, es el poder de esa cédula que tenemos, y que hay que reconocerlo. Estas mujeres salieron a votar hace 60 años por la paz. Se terminaba la dictadura de Rojas Pinilla, y entraba el país a esto de pacificación en su 1957. Claro, y salíamos, se supone, de la violencia bipartidista, estaba el Frente Nacional, y salieron a votar por la paz. Hemos estado haciendo una curaduría de medios interesantísima, y eso se ratifica. Justo en el año. Y en el 2018 vamos a tener que volver a salir a votar por defender la paz. Porque si bien va a salir muy maltratado este acuerdo del Congreso, yo sigo pensando que estamos mejor hoy que antes. Claro. Y entonces esa es la invitación a reflexionar, y en función también de lo que decías, Mafe, las mujeres hemos dejado de votar, o porque no creemos, o porque nos han faltado oportunidades, o porque no tenemos, y no es el tiempo de la abstención, es el tiempo de la política. En esa época recuerdo que creo que fuimos el 40% del voto en su momento. Hoy aquí ojalá pues seamos el 50 o más de los votos. Pudiéramos, ¿no? Ojalá, Claro, porque somos el 51%, o sea, podemos hacer. Entonces, muy invitados mañana, 7:30 para la inscripción, estamos empezando hacia las 8:30, y vamos a tener una exposición en la Plaza de Bolívar, como ya lo decíamos, con hay una las inscripción, sufragistas. parece acá, ¿no? Pero yo creo que... Sí, hay una inscripción, está en el entrada Foro Libre, está en mi sitio web, la inscripción. ¿Es como tu sitio web? Es www.angelarobledo.com, creo. Esa es mi sitio web, o si no lo encuentran en las redes sociales. En mis redes sociales se está moviendo por Facebook, se está moviendo por Twitter. Vienen 100 mujeres de la Colombia profunda a compartir con nosotros. Esas que les ha tocado más duro que nosotras mismas. No, pues muchísimo más duro. Nosotros eso es hemos otro sido nivel de lucha. Privilegiadas. Eso es otro nivel de lucha. Pero justamente todas esas mujeres, ¿no? Del 25 de noviembre pasado, el sábado, estábamos conmemorando justamente el Día de la No Violencia contra la Mujer Internacional. Y eso fue por 3 mujeres activistas también de los derechos. Las Mirabal. Las hermanas Mirabal. Que las asesinan, ¿no? Las asesinan y hacen todo un montaje en República Dominicana. Entonces es algo que es evidente, que no es de ahora, y que todas esas luchas, desde las Mirabal,
pasando por la manzana, por la Manzanares, que ahorita estaban diciendo que Cami, la Manzanares, y aquí la Robledo. Robledo también soy yo, le digo. Exacto. Al senador Robledo. No se me Robledo quede también mal. soy yo. Entonces, todas estas luchas y todo lo que podemos hacer nosotros en nuestro día a día, lo que tú estabas diciendo, comprometámonos, por ejemplo, a que es tan difícil, uno con el mismo lenguaje y en tus acciones diarias, cómo podemos o profundizar esos estereotipos, riéndonos de un chiste, por ejemplo, diciéndole a esta niña, ¿no? O lamentablemente que seguro se acostó, quién sabe a quién se lo dio, así, literalmente. Así. Porque así es como se piensa lamentablemente, incluso entre mujeres, y ahí es a lo que voy, cómo nosotros podemos empezar a ser conscientes en nuestro día a día, decir, me comprometo a mejorar esto, a pensar mejor. Empecemos por ahí, ¿cómo era que nos decían en un A curso que hicimos? respirar. Primero Y Jesús, que y siempre- debe hacerlo en el arte de vivir. Ajá, no pensar, hicimos un curso en el arte de Sí. vivir y para Y respirar ahí y nos demás. conocimos. Sí, y Ah, ahí nos qué bien. decían justamente, nos decían, Es un arte vivir. no pienses mal, o sea, porque nosotros ya de entrada estamos pensando Sí. mal de la gente, empecemos con las mujeres, no pensemos mal de las mujeres. Y yo hagamos- voy a hacer acá algo pequeñito. Cuando tú hablabas del tema religioso, también es ligado a la culpa, la maternidad, pero también a la culpa porque fue la pecadora. Entonces, por ejemplo, hace una semana hubo un tema en mi localidad donde una mujer afro es golpeada en un vendedor ambulante por un policía. Ujú. Y hemos hecho un seguimiento minucioso y detallado de toda la situación. Y es triste ver la situación, que además tiene que ver con el espacio público y otras cosas que no están directamente asociadas al género, pero los comentarios en las redes están casi todos. Ahorita vamos a una cita con una amiga a sentarnos a hacer como un análisis, porque todos estaban de acuerdo con un acto violento. Y Con más una que entonces mujer la negra mujer en liberación. estaba. Entonces, Vulnerable ¿cómo completamente, también claro. podemos en esas alianzas y en estos pensar bonito, pero no pensarnos como culpables, porque culpable Así es la es. mujer y culpables de que esto es el ejemplo, pero se pone en cualquier cantidad de escenarios. No, es que me están molestando en mi hija, porque usted llega tarde. No, ¿por qué? No hay una justificación frente a nada que nosotras hagamos. Bueno, yo ya hice mi reflexión de que cada una puede hacer un compromiso, ¿no? Y en su diario vivir ayudar a que esto no se siga generalizando, la violencia de género. A mí me gustaría que para cerrar cada una de ustedes enviara como un mensaje a la sociedad, como lo quieran dirigir a las mujeres, a los hombres en general. Pues la transformación, por supuesto, desde una sociedad que hoy tiene distintas expresiones, digamos, subjetividades para evitar este país en guerra. Y yo sí creo que, digamos, la invitación, por supuesto, es para toda esa sociedad en esta revolución cultural que necesitamos, pero muy especialmente a las mujeres, es que nos, digamos, que reconozcamos este lugar y esta lucha y de lo que significa nuestra voz siempre en relación con otras. Mi llamado sí es, insistamos en liderazgos colectivos, porque el capitalismo te rompe, el capitalismo te manda tu cómodo espacio doméstico, individual de protagonismos, de éxito. Y yo sí creo que esto es como el tiempo de la política, pero de una política que podamos hacer de manera más colectiva. Ojalá lo podamos hacer, porque yo sí creo que somos un poder maravilloso, transformador del mundo, pero para vivir un mundo más austero, un mundo que cuide más la naturaleza, los animales, los seres humanos, por supuesto. Entonces, que nos creamos la fuerza que tenemos, el micropoder que tenemos siempre en relación con otros y con otras. Esa es como la invitación y la reflexión, y agradecer este espacio tan bonito. Muchas gracias, Angélica. Bueno, también agradeciendo, una alegría poder estar acá, y mi mensaje es, como empecé también, tomar la vida cotidiana como ese lugar de lucha y de resistencia, pero también de alegría. Hay una escritora que a mí me gusta mucho, una activista muy dura, Julia Tamayo, que se le paró, me gusta como dicen, la activista que nunca se le arrodilló a Fujimori, y por una maternidad libre denunció todo el tema de las esterilizaciones forzadas en un libro que hace su compañero Chema, y se llama Inventario a favor de la alegría, y al final de su lucha tan fuerte y además que no se quedó solo en Perú, sino en toda Latinoamérica y todo, era la alegría. Entonces mi invitación a las mujeres y a todas las personas en general
pero como el tema es de las mujeres, pues que hagamos nuestro inventario todos los días a favor de la alegría. Finalmente lo decía Benedetti, es nuestra trinchera también, y lo que nos va a Defender permitir la alegría. defender la alegría como Como una una trinchera, trinchera, y se vuelve sí. nuestra trinchera, y que es esa alegría, el poder compartir con otras y con otras también ese inventario, lo que nos va a permitir avanzar en todas las agendas públicas, pero también en los temas privados, como darle valor a lo que tú dices de la mujer que está en casa. Y bueno, es eso, por un inventario a favor de la alegría de las mujeres y de todos los seres humanos y animales. Muchas gracias, Mafe, y a ti, mil gracias No, también Camila, por gracias. ser Qué ejemplo, gusto. inspirarnos. Muchísimas Muy bien. gracias. Yo estoy segura de que cuando nosotros pedimos que nos unamos, no estamos ni en un acto de revanchismo contra los hombres, no No, queremos no. verlos debajo de nosotras, lo que queremos verlos es caminando con nosotras y Que sean luchando para que esto... cocaminantes, decía Exacto. un amigo. Vamos a unirnos entre las Sí. mujeres teniendo en cuenta que esos liderazgos colectivos también involucran a los hombres y que en definitiva es una alegría también ver que cada vez más hay hombres feministas, hay hombres que dicen sí, yo soy feminista y creo que las mujeres merecen tener los mismos derechos que tengo yo desde un escenario de privilegio histórico. Entonces, Y hay todo un debate que quedaría en otro programa Claro. si los hombres pueden o no ser feministas. eso sería bien Ahí, interesante. ahí sí te puedo Ahí sí hacemos proponer debate. nombres, no, y proponer nombres de Traemos unos feministas. hombres, ahora- unos hombres que se consideran feministas. Claro, Bueno, y alguien que muchísimas. considera que no pueden ser Claro. feministas, como una amiga mía, Ana Isabel Arenas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, la podemos traer, Ana Isabel. Ana Isabel Arenas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Este debate va a quedar en el Facebook, en el perfil de Publimetro Colombia, así que para que ustedes por favor lo compartan, lo muestren. Necesitamos que cada vez más personas vean este tipo de espacios y de discusiones abiertas que a veces no son posibles en otros medios. Esto es la belleza de los medios digitales, ¿no? Claro, es maravilloso. Entonces, hagamos que eso sea posible, que cada vez más personas puedan tener esta oportunidad de escuchar dos mujeres como ustedes, tan luchadoras. Y gracias de verdad, yo se los digo como mujer, gracias porque eso que ustedes han venido haciendo le abona terreno a personas como yo también. Bueno, Mafe, también a dar el paso a estos lugares. En algún Y a momento todos ustedes, pasará. Karen también, a todas que nos Sí. están viendo. Karen que está Es detrás, el muchas tiempo de la gracias. política, es el tiempo de la política, de la Así política es. innovadora, Así pero es es. el tiempo de la política. Y que no necesariamente la política guerra va joven terminando. innovadora tiene que ver con una edad. No, Mira no, que, mira a Pepe Mujica con No, 80 ¿qué tal? y Cuando Cambia, es más. volver horizontal, la estructura un poco. Así es, entonces muchísimas Encontrarnos. gracias a todos ustedes, nos vemos el próximo jueves con otro tema de estos que nos interesa tanto a nosotros, gracias a Karen Restrepo que está atrás, otra mujer en este escenario, y bueno, gracias a todos.